Solo compadrito le decía, ahorita regreso me decía. Mi compadre nunca regresaba, porque su mujer no lo dejaba. Solo compadrito le decía, ahorita regreso me decía. Mi compadre nunca regresaba, porque su mujer no lo dejaba. ¿Dónde está Daisy? ¿Dónde está Daisy? Mi compadre es totalmente sacolón. Cada vez que le digo salud, compadre, mi compadre me dice ahorita regreso con madre. Mi compadre ya no regresa porque su mujer no lo deja. ¡Eso!
mujeres esta noche a comparación de los varones. Pero así, con tantas mujeres que hay en esta fiesta, los varones que somos pocos estamos bailando mejor que las mujeres, ¿ah? Y es más, como que las mujeres ya media aburridas, media cansadas, mi amiga parada mirando al cielo, por acá perdidas en el espacio, la señora pensando que va a cocinar mañana, mi amiga no sabe, asustada porque se ha escapado de la casa, voy a ir a comprar pan y hasta ahora no regresa. Imagínense. Los hombres no nos asustamos ante nada, bailamos tranquilamente, pero en cambio las mujeres, a ver, miren, ¿dónde están las mujeres que levanten la mano? Todas las mujeres pisadas. Pisado eres tú. Ahí están las pisadas, han venido. Pisado eres tú. Y aquí está su presidenta, la que representa Sonia Presidenta, Sonia Presidenta, Sonia Presidenta de las pisadas. Ya se está emocionado, ya no hay inscripción para que sea presidente, ya fue, ya no, ya. Oye, puede ser cuidado, presidenta de las por si acaso, pisadas. si yo soy presidenta de las pisadas, tú eres el presidente de todos los mantenidos. ¿Ya? Por si acaso es... Mire señora, si yo fuera mantenido no estaría acá. Pues a la fuerza te obligan. Pues. No, no es que me ofrezca. Sí, te obligan. Más bien, señora, ustedes las mujeres deben vivir agradecidos de nosotros los varones. Porque gracias a nosotros ustedes están aquí. Y gracias a mí usted tiene animador. Oye, y gracias a mí tú tienes hijos. Claro. ¿Por qué? Pues yo te presenté a tu mujer. Porque si no, no hubieras tenido ni hijo ni mujer. Vaya, tú fuiste la culpable.